Veamos algunos consejos para redactar el estado del arte. Comencemos señalando 4 criterios. Criterio número 1. Contexto y ubicación de la variable dependiente, también llamada variable secundaria, o simplemente la consecuencia de nuestro estudio. Sigamos las siguientes indicaciones. Inicia la redacción del estado del arte con la descripción del contexto en el cual se presenta el problema que has elegido. Debe ocuparte entre 1 y 2 párrafos. Luego, da una breve descripción de la variable dependiente o efecto, porque esta es la situación problemática que deseas resolver. Cita en cada afirmación que hagas la fuente proveniente de artículos, libros, informes institucionales reconocidos, etc. No te olvides de parafrasear cada una de estas citas. Usa el sistema APA en su 6ª edición para las citas y referencias. Debes de tener en cuenta que tu redacción debe ir de lo general a lo específico. Es decir, que debes de delimitar el contexto al problema en una forma de embudo, de lo más ancho a lo más pequeño, a lo más preciso, a lo más concreto de tu problema. Dependiendo del tema, incluye datos a nivel internacional, luego datos a nivel nacional, y por último a nivel local. Esto depende, claro está, del problema que estés abordando. Para algunos problemas jurídicos, no siempre vamos a encontrar fuentes extranjeras, pero para otros sí. Por ejemplo, en los temas de derechos humanos, por citar uno. En esta primera parte de tu estado del arte no debes de ocupar más de una carilla. Veamos un ejemplo. El trabajo que queremos hacer se titula Principio de mínima intervención del derecho penal frente al delito de omisión a la asistencia familiar en el Perú 2021. Siguiendo el criterio número 1, tendríamos la siguiente redacción. El delito de omisión a la asistencia familiar constituye uno de los problemas más importantes en el Perú. Aquí, en este primer párrafo, date cuenta que estamos planteando, ¿no?, a través de una generalidad, la ubicación de nuestro problema en un contexto bastante genérico. Vamos ahora a describir un poco el problema, ¿no?, y su importancia. Mira lo que dice después. En efecto, según el último reporte del Ministerio Público, este ilícito penal ocupa el primer lugar en la categoría de delitos contra la familia, con una incidencia de 13.189 casos a nivel nacional, lo que comporta el 88,08% del total de delitos en este rubro hasta marzo del 2019, y con un incremento del 5% con respecto al año 2018. A la luz de estos datos, parece más que justificada su penalización. Sin embargo, se ha cuestionado esta medida por considerarse exagerada e ineficaz, debido, entre otras cosas, a la limitación que plantea el principio de mínima intervención del derecho penal. En este primer párrafo, date cuenta que he citado ya una fuente, al Ministerio Público. Es la última que hemos encontrado hasta ahora, agosto 2021. Entonces, como es la última, lo señalo, resaltando la actualidad de la fuente.
Hemos colocado los datos que están en ese reporte y luego hemos precisado la referencia. Ni bien pusimos Ministerio Público, ¿no? Estamos aquí poniendo 2019 entre paréntesis, según el estilo APA. Y al final, cuando termina la idea, antes de pasar a otra, justo antes del punto seguido, ponemos la página. Luego, hacemos un breve comentario, una conclusión de lo anterior, una precisión. Planteamos siempre nosotros una interpretación de la cita que hemos colocado en nuestro estado del arte. Esta generalidad nos permite ahora ir al desarrollo de la variable dependiente o efecto. En el segundo párrafo, mira lo que hemos colocado. Acerca de este principio, el maestro Felipe Villavicencio ha señalado que el también llamado principio de necesidad establece que el Estado solo puede emplear la pena cuando está en situación de explicar su necesidad para la convivencia social, para mantener el orden democrático y social establecido. En un Estado social, agrega el autor, el derecho penal se legitima solo cuando protege a la sociedad, pero si su intervención resulta inútil, entonces perderá su justificación. Por eso, este principio conduce a la exigencia de utilidad. La mera utilización de instrumentos violentos como la pena siempre afectará la idea de un Estado de derecho. En otras palabras, solo la extrema necesidad podría, bajo circunstancias sumamente estrictas, volver legítimo un castigo violento en concreto, y nunca el castigo en general, siempre que se pueda demostrar esa necesidad. En este segundo párrafo, quiero que te des cuenta que ya me estoy enfocando en la variable dependiente, en la que se verá afectada, ¿no? Es decir, si mi título dice principio de mínima intervención y luego hablamos del delito de omisión a la asistencia familiar, se entiende que este delito de algún modo está afectando al principio ya mencionado. Es decir, que el delito de omisión a la asistencia familiar sería la causa y el efecto, o sea, la variable que se ve afectada, sería principio de mínima intervención. Entonces, damos en el primer párrafo o en hasta dos párrafos una visión, un contexto, y en el segundo ya empezamos a desarrollar lo investigado sobre la variable dependiente. Tienes que darte cuenta también que hemos usado el estilo APA aquí, apenas aparece el autor. Si nos referimos a él dentro de nuestra redacción, podemos escribir su nombre y apellido. Esto favorece, por ejemplo, que escribamos palabras encomiásticas, ¿no? Como por ejemplo decir el maestro Felipe Villavicencio. Esto no lo podríamos hacer si, por ejemplo, solo citamos su idea, mas no lo incluimos a él. Como en el segundo párrafo, donde dice, en un Estado social, ¿no?, el derecho penal se legitima solo. En esa idea, digamos, termino y cierro con el apellido del autor, el año y la página de donde se extrajo la idea. En ese caso, solo me debo conformar con colocar el apellido, coma, el año, coma, la página o páginas de donde extraje la idea. Date cuenta que estamos parafraseando las ideas de este autor y no colocando entre comillas sus frases tal como aparecen en la fuente original, para evitar el plagio. Entonces, el parafraseo aquí es fundamental. Y por último, siempre cerramos con un breve comentario, lo que en redacción se llama el consecuente. O sea, hacemos o una interpretación, un comentario, o
alguna otra frase que haga referencia a lo dicho anteriormente. Criterio número 2. Veamos cuál es el segundo criterio. Exposición de la variable independiente, principal o causa. Entonces, luego de haber hecho un contexto breve y una exposición o desarrollo de la variable dependiente o del efecto o consecuencias de nuestra variable causa, ahora debemos de hablar de ella. Es decir, debemos de buscar toda la información reciente o importante que hable de nuestra primera variable o variable principal. ¿Cuáles son los criterios aquí que debemos de seguir? Bueno, en primer lugar, desarrolla la variable independiente de forma narrativa. Pero ojo, no la confundas con los antecedentes de investigación. Esto significa que no debes de colocar de forma acartonada y telegráfica cada una de tus fuentes. No, lo que debes hacer es narrar, parafrasear, contar una historia interesante sobre el desarrollo de tu variable independiente. Una segunda indicación es que debes citar en cada afirmación la fuente proveniente de artículos, libros, informes institucionales reconocidos, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿no? Entre otras fuentes reconocidas. Usa el sistema APA, sexta edición, para las citas y referencias, no lo olvides. Y redacta esta parte en una carilla aproximadamente. Veamos un ejemplo, siempre con el mismo tema. Aquí vamos a ver cómo hemos desarrollado la segunda variable, o sea, la variable independiente. Recuerda que la variable independiente en este caso es delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, comenzamos con lo siguiente. Tal como señala Eduardo Torres González, el incumplimiento de las obligaciones alimenticias ha sido siempre un tema polémico. Dado el alto contenido social que tiene, se discute con frecuencia la conveniencia de criminalizar este tipo de conductas. Se ha planteado que conllevaría a una responsabilidad puramente objetiva, dado que se le impondría una condena al obligado sin atender la verdadera posibilidad económica. Asimismo, se ha señalado que la tipificación de este delito correspondería a la aplicación del derecho penal simbólico, donde solo se lograría que las cárceles se llenen de desempleados. Por último, se ha planteado que esta exigencia dineraria es de carácter civil y por lo tanto sí estaría aplicando una prisión por deuda, lo cual desnaturalizaría la obligación. Date cuenta que cuando he leído, he buscado darle la entonación respectiva y ahí me doy cuenta si las ideas están expresadas adecuadamente, si son claras, porque quien lea el texto también debe entenderlas de esa manera. Entonces, nuevamente, aquí puedes apreciar cómo vamos colocando a los autores, incluso aquí lo coloco completamente, ¿no? O sea, el nombre completo, Eduardo Torres González, ¿no? Porque él forma parte de mi redacción. Claro que si no pusiese su nombre y lo citase al final, tendría que poner la referencia solo con Torres, 2012, página 25. Pero en este caso lo he querido incluir en mi redacción para darle un poco más de soltura, para que se sienta un poco más de espíritu, ¿no? Vivo, ¿no? En esta redacción y no se vea acartonado como en algunas redacciones se ve que dicen, por ejemplo, Eduardo Torres, ¿no? 2012, en su trabajo titulado tal cosa, señala X. Por otro lado, Juan Pérez, 2015, en su trabajo Y, señala X. Esa forma de redactar
es propia de antecedentes investigativos, de los antecedentes investigativos, y no de un estado del arte. Como ves, lo que se está tratando es de crear, construir una historia con las fuentes revisadas. Un punto adicional que debemos tener en cuenta aquí es la fecha. Estamos tratando un tema del 2021 y este autor resulta del 2012. En derecho nos hemos dado un lapso entre 5 a 10 años de antigüedad. O sea que si la fuente es importante y merece la pena, podemos citar incluso fuentes de hasta más antiguas, ¿no? O fuentes incluso que van más allá de los 5 años, ¿no? No hay ningún problema. Pero, ojo, evalúa siempre la importancia de esa fuente de información. Pasemos ahora al tercer criterio, cruce de variables. En este punto, lo que debes hacer es exponer la intersección de las variables independiente y dependiente de forma narrativa, no lo olvides. No confundir con los antecedentes de investigación nuevamente. Veamos este ejemplo. Ya en la primera parte habíamos visto el contexto, acuérdate, y luego la exposición de la primera variable, la variable dependiente, ¿no? El efecto, el perjuicio, en fin, las consecuencias. Luego habíamos ingresado a desarrollar finalmente la causa, ¿no? Las razones. Y ahora, siempre citando fuentes lo más actuales posibles o, repito, dependiendo del tema, ¿no? Podemos citar fuentes que sean justificadamente un poco más antiguas. Leamos siempre sobre el mismo tema que hemos colocado aquí. En el primer párrafo dice: frente a este panorama, la presente investigación propone dilucidar la posible vulneración del principio de mínima intervención del derecho penal en relación con el delito de omisión a la asistencia familiar en el Perú. Son diversos los autores que señalan que podría reclamarse medidas menos gravosas para enfrentar este problema. Ojo, aquí yo quiero llamarte la atención sobre lo siguiente. Cuando yo digo son diversos los autores que señalan, ¿no?, una situación, digamos, en la que, según mi investigación, yo estaría poniendo en cuestión, o sea, defensores de una postura aparentemente contraria, debo de citarlos. De hecho, aquí, entre paréntesis, pongo a esos autores, ¿no? Y claro, en las referencias bibliográficas estarán las obras de ellos donde plantean sus posiciones, ¿no?, que yo estoy aquí sintetizando. Por ejemplo, Bramón Arias, ¿no?, el jurista Reina y el jurista Villastein. Luego seguimos, ¿no? No obstante, los que suscriben esta posición, o sea, ellos, parecen olvidar que otros campos del ordenamiento jurídico han mostrado su ineficiencia para otorgar verdadera protección a los alimentistas. Estos confunden, aquí hay un error, aquí debía ser mayúscula, ¿no? Estos confunden además la verdadera naturaleza de esta obligación, que es distinta a las deudas, cuyo carácter es esencialmente patrimonial. Entonces aquí estamos haciendo referencia, ojo, al Código Civil. Y date cuenta lo siguiente: hago mención a los autores, a las fuentes, y luego hago un comentario, en este caso opuesto, ¿no?, que discrepa, de manera respetuosa, por supuesto. Pasemos al segundo párrafo. Ojo, aquí ya estamos, si te das cuenta, intersecando ambas variables, ¿no? Por un lado, el derecho penal y, bueno, es la punición, ¿no? Y el cuestionamiento que hacen estos autores al respecto, ¿no? Señalando que, por ejemplo, no debería penarse la omisión a la asistencia familiar. Veamos el siguiente párrafo, ¿no? Dice: una objeción
que se ha planteado es la de considerar a la omisión de la asistencia familiar como una falta de carácter patrimonial, incurriéndose de este modo en la prohibición constitucional que reza que no hay prisión por deudas, ¿no? En efecto, se argumenta que esta exigencia dineraria es de carácter civil y por lo tanto se estaría en el fondo aplicando una prisión por deuda, lo cual estaría desnaturalizando la obligación. Sin embargo, y acá citamos al autor, a un autor, Torres plantea que el derecho de alimentos no tiene un carácter patrimonial, puesto que de por medio están derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho a la vida y a la salud, lo cual no significa que se desconozca su contenido económico. Y aquí al final cerramos con la página en donde en la obra de Torres plantea lo dicho, ¿no? Lo parafrasea. Aquí hacemos un breve comentario, ¿no? O incluso, mira, aquí hacemos un comentario con otra fuente. Es por ello por lo que algunos autores como Peralta Andía, y actualizando ¿no? las fuentes, dándole vigencia a lo que señala este autor, decía, es por ello por lo que algunos autores como Peralta Andía consideran a este como un delito de naturaleza sui generis, debido a que se reconoce su carácter económico, pero con la finalidad personal, o, como aclara Chirinos, otra fuente, no estamos frente a una deuda común, sino a un deber impuesto por la naturaleza misma. Aquí la página, ¿no? Por tales razones, el artículo 2, inciso 20, literal C de la Constitución Política del Perú, resulta simplemente inaplicable a la fattispecie. Bueno, usamos un italianismo aquí para decir al caso bajo cuestión, ¿no? Al caso que estamos analizando. Bien, entonces vean cómo le vamos dando forma, ¿no? Al cruce aquí de variables con las diversas fuentes revisadas. Veamos ahora el último criterio. Criterio 4. Cierre. Luego de haber compuesto nuestro estado del arte, haber contextualizado de lo general a lo específico, enfatizando los aspectos más resaltantes y ubicando a nuestras variables, primero a la dependiente y luego a la independiente, utilizando las fuentes de información más recientes para poder darle el contenido y la solidez necesaria, vamos a proceder al cierre del estado del arte. ¿Cuáles son las indicaciones a este punto? Pues para hacer el cierre, lo que tenemos que redactar es una breve síntesis de todo lo encontrado. Si es posible, incluye evidencias del problema identificado en el lugar en el que se desarrollará el estudio. Esto siempre que hagas un trabajo de investigación aplicado a un lugar concreto, por ejemplo, a una institución estatal específica, ¿no? Donde has encontrado el problema. Por ejemplo, en una institución del Estado, concretamente en el Poder Judicial, en una corte descrita con precisión, o en alguna oficina del Ministerio Público, en algún ministerio, en fin. Si es así, trata aquí de precisar cómo así es que se da el problema en esa sede. Pero, como no todos los estudios tienen ese carácter netamente de aplicación empírica, es decir, en la realidad, sino que la gran mayoría son de corte dogmático jurídico, entonces esta última indicación no es siempre aplicable. Veamos cómo sería el cierre en nuestro ejemplo, siempre en el mismo estudio. Podemos comenzar diciendo, en síntesis, la penalización de esta conducta se justifica porque la familia es una institución natural y constitucionalmente debe ser protegida por el Estado, conjurando el peligro para sus miembros más vulnerables. Y porque además el derecho civil no ha podido otorgar verdadera protección a estos derechos,
los cuales no son de carácter meramente patrimonial, sino de naturaleza personal. Por ello, el estado actual de los conocimientos sobre el empleo de la punición penal en el delito de omisión a la asistencia familiar no vulneraría el principio de mínima intervención del derecho penal. Bueno, a este punto hemos tratado de resumir un poco todo lo vertido en las páginas anteriores, ¿no?, de nuestro estado del arte, resaltando los puntos clave y poniendo en evidencia, siempre en términos, ojo, de probabilidad. Todavía no podemos afirmar porque nos falta la ejecución, ¿no?, del trabajo, pero ya tenemos un panorama, una idea, ¿no?, con fuentes confiables del estado actual de este problema. Entonces, aquí concluiría, ¿no?, el estado del arte, que debe de ser redactado entre 4 y 5 páginas, por lo menos. Muy bien, dense cuenta que en este último párrafo ya no hacemos ninguna cita ni referencia. Simplemente estamos sintetizando, resumiendo lo antes descrito. Veamos entonces cómo quedaría nuestro estado del arte luego de haber dado estas indicaciones. Pues, como ven, aquí tenemos el título, ¿no?, que en el caso de las investigaciones que están realizando ustedes iría en la carátula, ¿no? Así que simplemente pondríamos el estado del arte y luego empezaría el desarrollo propio de todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, ¿no? Es decir, la descripción del contexto, ¿no?, con las citas y referencias, usando el estilo APA, como ya saben. Luego el desarrollo de la variable dependiente, ¿no?, aquí haciendo uso de las ideas de los autores, parafraseándolos, claro que sí, y dándole un sentido, ¿no?, a nuestra redacción, de tal manera que podamos leerla de corrido, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, ¿no?, una composición que pues va a desarrollar, ¿no?, mediante el uso de fuentes bibliográficas, ¿no?, recientes, el tema, ¿no? Incluso podemos recurrir, como ven aquí, a jurisprudencia o a expedientes, ¿no?, pronunciamientos de los diversos de las diversas instituciones del Estado, ¿no?, en el área judicial, ¿no? Y bueno, finalmente concluimos el estado del arte con el cierre, ¿no?, la síntesis, en donde hacemos un resumen de todo lo anterior. No olviden, al final, siempre las referencias bibliográficas. Es decir, que aquí vamos a encontrar todo lo que hemos indicado arriba, es decir, todo lo que hemos colocado como referencia, aquí las vamos a encontrar por extenso, ¿no? Son las referencias bibliográficas completas, estilo APA, ¿no? Aquí van a estar todas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es, ¿no?, bueno, estas son las características finales con las que vamos a terminar nuestro estado del arte. Como ven, entre 4 y 5 páginas.